Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Ya hemos comenzado una nueva temporada llamada La Gracia de Dios, siempre con la intención de demostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi perfeccionamiento espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. El título de hoy es La oferta gratuita de Dios. La gracia es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios hacia su pueblo elegido. La gracia es una perfección del carácter divino que es ejercida sobre los elegidos. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercido en la concesión de bendiciones a aquellos que no tenemos mérito y por dichas bendiciones no se nos exige compensación. Aún más es el favor de Dios que se muestra a aquellos que no solo no tienen nada positivo, sino que somos completamente indignos y merecedores del infierno. Según R.C. Sproul, la gracia de Dios es tan poderosa que tiene la capacidad de vencer nuestra resistencia natural a ella. La gracia no puede ser comprada, adquirida ni ganada, pues de lo contrario dejaría de ser gracia. Cuando se dice que una cosa es por gracia, queremos decir que el receptor de la misma no tiene derecho a reclamarla, que de ninguna manera era una deuda. La exposición más completa de la asombrosa gracia de Dios se encuentra en las epístolas del apóstol Pablo. En sus escritos, la gracia se opone directamente a las obras y al merecimiento. Esto es evidente en Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos 11:6. El esfuerzo humano y la gracia de Dios se excluyen por completo entre sí, como caminos a la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. El favor absoluto de Dios no puede consistir en ninguna manera en el mérito humano. Hay tres características principales de la gracia divina. Primero, es eterna. La gracia fue planeada antes de ser ejercida y tenía un propósito antes de ser impartida. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1, del 9 al 10. En segundo lugar, la gracia es gratuita porque nadie la compró, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 24. En tercer lugar, es soberana, porque Dios la ejerce y se la otorga a quien Él quiere, para que así también la gracia reine. Romanos 5, 21. Si la gracia reina, entonces está en el trono y el ocupante del trono es soberano. Por eso, el trono de la gracia. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fue en el trono de Dios que Cristo hizo expiación por los pecados. Es de allí mismo que la gracia es dispensada a los creyentes para todas las cuestiones de nuestra vida. Por tales razones debemos celebrar esta provisión divina siempre disponible. Que la gracia no pueda ser obtenida o ganada por ningún esfuerzo del hombre es demasiado frustrante para la justicia propia del hombre en la tierra. Y esa gracia es dada a quien Dios le plazca, por lo que provoca acaloradas protestas de los rebeldes arrogantes. La gracia discrimina, hace diferencias, elige a algunas personas y pasa por alto a otras. Fue la gracia distintiva la que seleccionó a Abraham de entre sus vecinos idólatras y lo convirtió en el amigo de Dios. Fue la gracia distintiva la que salvó a publicanos y a pecadores, pero dijo de los fariseos religiosos: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14.
También es oportuno analizar el caso de ese sanguinario perseguidor Saulo, cuando respirando amenazas y empeñando en la matanza, él angustió a los corderos y mató a los discípulos de Jesús. Los estragos que había cometido, las familias inofensivas que ya había arruinado, no fueron suficientes para calmar su espíritu vengativo. Tan ansiosa e insaciable su sed que incluso respira amenaza y muertes. Hechos 9:1. Sus palabras son lanzas y flechas y su lengua una espada afilada. Es tan natural para él amenazar a los cristianos como respirar el aire. ¿Quién, según los principios del juicio humano, no lo habría declarado como vaso de ira, destinado a la condenación inevitable? Sin embargo, admiremos y adoremos los tesoros inagotables de la gracia. Este Saulo es admitido en la piadosa comunión de los profetas, se cuenta con el noble ejercicio de mártires y se convierte en una figura distinguida entre la gloriosa compañía de los apóstoles. Ahora la gracia de Dios se manifiesta en, por y a través del Señor Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Esto no significa que Dios nunca ejerció gracia hacia nadie antes de que su Hijo se encarnara. En Génesis 6:8 encontramos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Claramente este versículo muestra lo contrario. Pero la gracia y la verdad fueron completamente reveladas y perfectamente ejemplificadas cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por su pueblo en la cruz. Es solo a través de Cristo, el mediador, que la gracia de Dios fluye hacia sus elegidos. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia es madurar como cristianos. Somos salvos por la gracia mediante la fe, Efesios 2 del 8 al 9, y maduramos y somos santificados solo por la gracia. Crecer en la gracia significa movernos de un entendimiento superficial de la palabra de Dios a un entendimiento más profundo y a una apreciación más amplia de Dios. Crecer en la gracia es seguir a Dios en sumisión y en obediencia en todo tiempo, no solo cuando nos convenga. Crecer es concebir a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor, y permitir el señorío de Cristo, que es el gobierno de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Pero crecer en la gracia es crecer en nuestra comprensión de lo que hizo Jesús y crecer en nuestra apreciación de la gracia que se nos ha concedido. Cuanto más aprendamos sobre Jesús, más apreciaremos todo lo que ha hecho, y cuanto más apreciemos su amor y su sacrificio por nosotros, más percibiremos la interminable gracia de Dios. Por eso, ese don incondicionado es poderosamente operativo y transformador, produciendo obediencia en la vida de un creyente, mientras la nueva vida de los creyentes es vivida a partir de la vida resucitada de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Permanece un fenómeno milagroso e incondicionado a través de la vida cristiana, pero no los deja sin cambio. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7. Gloria a Dios.